Bueno, aquí estamos de regreso a la editorial Edestín. Lo teníamos conectado a nuestro compañero Luis Ramón Charlie Carabajal. No sé si está en línea. De todos modos, usted conéctelo, póngalo, Carmen, vaya poniéndolo, aunque no esté hablando con nosotros, para que vaya mostrando lo que está haciendo. Mire, mire. Qué grande. Usted le ordena. Le ordena a la inteligencia artificial que nos haga eso, que no. Usted le dice. ¿Cómo le va, Charlie? Buenos días. Bien. Ahora estoy pasando unas imágenes de cómo estamos en Terma de Riondo. ¿Vio las fotos que le envío? No tuve oportunidad de Sí, ahí están las fotos, ya la va a poner Carmen. A ver, vamos a ver. Empiece, yo se le empiezo a explicar. Termas de Riondo, ¿no es cierto? Las primeras. Aquí estamos en el Bar Express. Bueno, aquí estamos. Muy bien. El compañero de un amigo. Vamos a dialogar al instante con él. Ahí están las imágenes. Este Terma de Riondo esta mañana hace 10, 15 minutos. Mucho movimiento, le digo. Un viernes muy lindo. Un sol impresionante en Termas de Riondo. Realmente muy linda la ciudad. Reitero, mucha concurrencia. Bueno. Y bueno, estoy aquí en Termas. Bueno, ahí está uno de los paseos importantes de la plaza principal. Aquí están viendo las imágenes de la gente caminando. A esta hora de la mañana. Este es el centro turístico, el casino. Está el Qué bárbaro. Ahí. Qué bárbaro, cómo cambió Termas. Realmente un ícono. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, mucha expectativa por el nuevo gobierno que se viene nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Hay mucha esperanza en la gente, bueno, que traiga más cosas, más gestión. Se formula, de importantes proyectos que pretende ejecutar el electo intendente, Mingo Catella. Estamos haciendo gestiones con un amigo, a ver si nos puede recibir, pero aparentemente no estaría aquí en la ciudad. No obstante, trataré de llegar, buscar los recovecos que hay por acá en Termas. Me llegaré personalmente. Y ahí tiene otra foto más, un hotel importante de la ciudad. Hemos sido invitados a conocer un poco el trabajo que viene haciendo la ADERE, la Asociación de Entes Reguladores de la República Argentina. Está reunida ahí su comisión directiva, que totalmente tienen imágenes. Son 12 provincias que están participando, discutiendo el tema que tiene que ver con la discusión a nivel nacional en el Congreso de la Nación de la zona fría, que tiene que ver con el régimen de distribución de beneficios, en este caso subsidios para la energía eléctrica, que en algún momento lo conversamos. Claro. Santiago del Estero tenía dos franjas importantes, zona cálida y muy cálida. La zona cálida tenía beneficio y la zona muy cálida también, pero justamente la zona muy cálida comprendía los principales centros urbanos de la provincia misma, ¿no? Cuando justamente el cemento hace estragos, los edificios hacen estragos, el calor funde más demanda de energía. Exacto. Los centros urbanos más importantes quedan comprendidos en la franja de menos subsidios. En las temporadas pico de 300 y 150 kilovatios, ese sería el subsidio. Y para la zona muy cálida sería al revés, de 500 y 300 más o menos. Pero son las zonas menos pobladas. Así que, bueno, te imaginas, este es un tema de discusión permanente. Supuestamente la distribución de las zonas térmicas viene a través de un estudio de CONICET. Bueno, tendrá que definirse el Congreso de la Nación el destino justamente de este tema que tiene que ver con el modo de vida de los argentinos, que tiene que ver también con esta situación de crisis que atraviesa el comercio, la industria, la gente misma, ¿no? Claro. Así que este motivo de consideración hoy en este plenario que tiene lugar aquí en Termas de Riondo, como fue ayer, por importantes exposiciones que tienen que ver con las preocupaciones que tienen algunas provincias por algunos temas impositivos, gremiales, que se están discutiendo, otros temas que tienen que ver con el cuestionamiento que hay sobre las aplicaciones tarifarias, restricciones. Tuvimos una nota importante, ya podrá disponerlo usted, está subida, una nota lograda con un funcionario de la provincia de Córdoba, Lucci, está conocido, dirigente político de Fuste de muchos años, lo podrán apreciar ustedes de la imagen.
y habla sobre el trabajo que está realizando en la vecina provincia de Córdoba. Realmente el relato que nos hacía me decía, ¿dónde queda eso? ¿No? Realmente, el tipo, este funcionario, arquitecto, Scarlotto, José Luis Scarlotto, está a cargo de lo que sería un, un gran mercado regulador que tiene que ver con energía, que tiene que ver con camino, que tiene que ver con el transporte interurbano, que tiene que ver con muchas otras actividades que regulan. En una nota de 24 minutos puede reducir a 4 más o menos para tratar lo inherente al tema energético, ¿no? Nosotros lo veremos como lo veremos de público. Realmente es un trabajo monstruoso que se viene realizando y lo cuentan con un optimismo, una alegría, lo cuentan con una satisfacción. Y mucho se habló acá sobre la inteligencia artificial, la influencia que tiene en las decisiones, en el trabajo de las organizaciones del Estado, particularmente de los reguladores. Santiago también hizo una exposición sobre este tema, tiene un departamento que entiende sobre ya el RS, el ente regulador de energía de Santiago del Estero, que está oficiando justamente esta reunión de ADERE, que anteriormente se celebrara en la provincia de Mendoza. También dialogamos con el presidente de ADERE sobre temas preocupantes, acuciantes, que afectan a la institución y a este foro de entes reguladores, ¿no? Así que así está el panorama. Estamos acompañados de un amigo acá, de José Fares Ruiz. A ver, lo voy a poner en cámara. Lo conocemos a José, obviamente, fue diputado provincial, Charlie, por supuesto. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Póngamelo viejo. Ahora un poquito más la cámara. A ver, ahí está. Muy bien. Ahí está. Claro, lo vemos. Hace muchísimos años que no lo veíamos. Un hombre de la política en Santiago del Estero. Sí, así es. Bueno, le voy a preguntar a él, a ver, José, ¿cómo estás? Voy a dialogar con él, me quedo sin auricular. Después te paso para que converse con él, Fernando, si te ocurre alguna idea o alguna consideración que quieras hacer con él. Muy bien. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y vos, te agradezco tu visita siempre. Cuando apareces acá es porque traes algo noticias. Me traigo, Claro. y traigo noticias de Santiago. Bueno, hoy Herma de Riondo es un poco la BD, por cuanto, hay un importante cambio de signo político, lo que va a ser la próxima administración, y vos trabajaste justamente con Mingo Candela, en Alianza, y ¿qué expectativa hay? ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué dice la gente luego de lo que fue el triunfo obtenido el 2 de agosto? Bueno, sobre todo tiene la misma visión del gobierno que se fue, que realmente es un poco con visión empresarial. No es quizás ese prototipo del que conocen los santiagueños de lo que es el peronismo de antes. O sea, es una persona accesible, es una persona que a veces da la sensación de que siempre quiere recibir no solo sugerencias, sino también él muestra ese afecto y ese interés de poder ser útil. Y que realmente él a veces en eso, por ahí genera ciertas licencias que los demás no lo saben valorar y que realmente terminan un poco generando la intranquilidad de saber cuáles serían las posiciones de máxima que él tiene, y que sobre todo Las Termas es una ciudad que no resulta tan fácil de gobernar en la medida en que uno no toma una decisión de última para saber que los demás determinadas licencias o determinadas posibilidades de creer que puede adjudicarse algún grado de protagonismo, los equivoca. En esa realidad, yo creo que va a ser muy importante lo que él genere en los primeros 5 o 6 meses. Y como te digo, realmente es una persona que no nació acá, pero hace 40 años que está acá. Y eso es... Y siempre mostró vocación de querer ser intendente. Yo lo conozco de años por allá del 2005, 2007, tuve diálogo con él. Siempre tuvo esa vocación y finalmente logró ese objetivo, ¿no? Sí, y era 2 charlas que tenía, 2 charlas, me decía, pero voy a hacer ahorita, como diciendo, te tenés que convencer vos como yo. Y en realidad, sí, realmente convenció a la mayoría, y ha sido una elección donde al último, en 20 días, yo pude aportarle al menos algunas posibilidades que en forma global, dentro de la problemática macro que se puede generar en Termas, era justamente aquellos temas que a la gente parece ser que le ha servido. Y por eso parecía que en 2 o 3 actos con él,
y empezó a generar cierta expectativa que se trasuntó en la realidad que hoy es el nuevo intendente. Bueno, ¿cómo está viendo usted el Riondo hoy? ¿Cómo ves a la luz de lo que es la crisis misma que afecta a todo el país y cuánto menos y cuánto más al turismo, ¿no? Bueno, yo te voy a ser sincero, Charlie. El gobierno nacional no es que le quitó a Terma la posibilidad de tener una buena temporada turística. Creo que no existe el turismo en el criterio del que gobierna. Y el problema mayor es aquel criterio de decir de que por aquello del consumo no se debe generar ninguna expectativa de amplitud en la conciliación o la conciliación que debe haber un gobernante de hacerse responsable para que las personas puedan sentirse que pueden salir y no solo disfrutar, sino vacacionar. Es una gran equivocación. Esto es una reivindicación histórica. Los trabajadores en la época del peronismo siempre sabían que las vacaciones servían para descansar, para renovar energías, no justamente para consumir, que eso parece que es la única objeción que tiene el gobierno para tomar posiciones en la realidad de dar tranquilidad a mucha gente. Y encima tenemos que los jubilados, los sectores pasivos y aún los activos ya no tienen el excedente y ese poder adquisitivo de imaginar un viaje de muchos días, y más en Terma que realmente nosotros necesitamos generar una política de, no digo esnovista, pero al menos de cierta clase de turismo, que realmente significa tener un agua termal, los recursos más importantes que tiene el país, porque además en cada fondo de esta ciudad se puede extraer ese recurso y significa un gran paliativo para el turismo salud y el turismo termomineral. Bueno, presidente, estaba pasando un colega por acá de hacer referencia a tu intervención o caso esta mañana, creo, su nombre permanente consulta aparentemente aquí, por tu trayectoria política, por tu saber brindarte bien con la gente y el diálogo permanente, uno de tus ejes continuos, ¿no? Como el tema de San Martín, que escuché hace un esbozo que tú saliste a aclarar como que, bueno, que San Martín sí pasó por tierra santiagueña, por Vinará, y también las implicancias que tiene la visita de Francisco a nuestro país, ¿no? No, bueno. Vamos por las dos cuestiones, San Martín y Francisco. No, bueno, lo que pasa es que este año fue decretado, porque ya estaba planteado por Francisco, el Papa nuestro, argentino, que él llevó su nombre de papado justamente por San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era justamente el encargado de la naturaleza, el encargado de la pobreza, de la austeridad, que fue la que llevó a cabo durante su pontificado. San Francisco Solano, que es una persona que ahora todo el mundo lo recuerda, que fue uno de los artífices, porque además es el vicepatrono de América, es patrono del folclore argentino, es también un hombre que ha generado en nosotros, en nuestra ciudad, por ejemplo la Villa Riondo, y también en otros lugares de nuestra ciudad, el paso obligado para llegar a Chaco después de haber estado en una plaza local que se llama Agua Santa, no porque... Aquí en la ciudad misma. Claro, hay una vertiente en la plaza acá, a 6 cuadras abajo, que realmente había una vertiente, ahora no sé qué pasa, porque creo que han hecho una reforma, y eso las vertientes nunca hay que tocarlas porque son aguas milagrosas. Además es el único lugar que sale agua fría, entonces no es agua termal. Wow. Y realmente el problema es, no sé cuál es el motivo, me imagino que habrá que volver a desarmar esa estructura que se hizo para que vuelva a surgir la vertiente, que por ejemplo ahora mucha gente turista de escasos recursos o contingentes que suelen venir a visitar el NOA, ahora ya se quedan en Trancas, que está en la otra vertiente que es Pozo del Pescado. Yo desde el Museo de la Iglesia, Museo del Profesor Corro, estamos hablando y haciendo un registro de mucha historia que nos hemos convencido. Que ayer, por ejemplo, escuchaba a un historiador como Rubén Galván, que creería que es hijo de un famoso penalista, hablar de que San Martín no estuvo mucho tiempo en Santiago porque no le interesaba estar en Santiago, porque quería estar en zona de influencia del país, de aquella Confederación Argentina o Provincia Unida. Pero él pasó por nuestra ciudad, pasó por la Posta de Vinará, él buscó un vado de aquel río que todavía no tenía nombre, que era un río caudaloso, torrentoso, que llevó el nombre Río Hondo porque San Francisco Solano, cuando quiso pasar el río, tuvo que tirar su riestra para que pueda abrirse el río, como alguna vez la Biblia lo habló de Moisés. Claro. Y en realidad, porque él tenía la obligación de llevar unas varas, unos parantes, para aquella primera catedral que hizo Santiago del Estero en 1610. Por eso el Papa Francisco habló de que justamente Santiago del Estero tenía la prima dona, o la santa dona, como decía él, donde fue una de las primeras iglesias del país, porque él lo comprobó Francisco cuando estuvo en el arzobispo de Córdoba. En los libros de Córdoba figura que Santiago del Estero es una de las primeras iglesias del país, y también fue una de las primeras universidades, que era un seminario mayor.
Entonces, realmente, esa historia la recuperó Francisco en el año 2022. Y ahora el Papa León XIV va a venir decretándose por aquel Papa Francisco el año franciscano, que no es por San Francisco Solano, sino por San Francisco de Asís, que curiosamente tiene que ver con Francisco, nuestro Papa, y San Francisco Solano, que dependía de la congregación de San Francisco de Asís. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto desde nuestra iglesia, el Museo del Perú Socorro, hemos registrado esa historia y hemos comprobado que en Soteros había un encomendero, así se llamaba, que por decreto real del virreinato del Alto Perú, porque todavía nosotros no estábamos claro, se había dado unos terrenos que hoy se llaman Los Soteros, porque el que estuvo al frente era Pedro Sotero de Narváez. Y ese Pedro Sotero de Narváez fue el primer teniente, gobernador e intendente de ese momento en que se hizo la primera catedral de Santiago del Estero. Y qué curioso que justamente San Francisco Solano haya decidido pasar ese río torrentoso, lo llamó Río Hondo, por eso lleva nuestro nombre de departamento, para llevar esos parantes y hacer la primera catedral. La historia es rica. Los historiadores tienen un fin. Cuando hacen el libro ya dejan de pensar y de estudiar. La memoria es ágil y nosotros la tenemos que agilizar porque todos los días aprendemos los mismos lugareños historias que son muy útiles para todos nosotros. Muy bien. Ese consejo muy amable como siempre. Bueno, importante la reflexión, este repaso de nuestro pasado reciente con José María Luis aquí en Termas de Río Hondo. Gracias nuevamente, José, por tu tiempo, este espacio y tus consideraciones sobre la realidad de Termas de Río Hondo en la fecha, ¿no? Bueno, volvemos aquí. Seguimos. A ver, pase mágico. Sí, pase mágico. Ahí está. Bueno, ¿qué le pareció? Perfecto, tremendo. Además nos pone en contexto. Realmente impresionante, la parte histórica impresionante que recuerda a San Martín su paso también por Santiago del Estero, por decir, por cerca de Upianita. Charlie, y además ese detalle de la vertiente de agua fría. Importantísimo. Ojo, no lo sabíamos eso, Charlie. Revelación. Yo sabía que existía, siempre se la trabajó, siempre se hicieron obras municipales por la zona, pero no sabía que había hecho modificaciones tan importantes como es la única vertiente con agua fría aquí. Porque qué bárbaro. Un pozo sale agua caliente. Claro. Así que te imaginas que todo. Bueno, ¿no? Charlie, tengo un mensaje del equipo aquí. No se olvide los alfajores. Aquí la está doña Juana, sí parece un cajecito. Sí, bueno. Muy bien, Charlie, querido. Saludando, bueno. Bueno, Charlie, querido, muy agradecido por el contacto, como siempre, impecable la transmisión. Bueno, ahí les dejo el bloque, búsquelo en Prensa Santiago, ahí está el bloque de la entrevista. Perfecto. Con José Luis Esposito. Muy bien. Hablando sobre el trabajo que viene realizando en Córdoba, muy interesante. Muy bien, Charlie, muy agradecido por el material, un abrazo grande. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, cualquier novedad que tenga se envío. Muy bien, muchas gracias, Charlie, un abrazo. Termas, realmente un hermoso clima. Sí, muy lindo. Para venirse, comerse un cabrito aquí. Cuando quiera, aceptamos. Un cabrito, no te imaginas anoche, impecable. Aceptamos, Charlie. Precios módicos. Un abrazo, Charlie, querido. Gracias. Hasta luego. Bueno, Charlie Carabajal. Charlie Carabajal desde Termas de Río Hondo. Perfecto, salió Carmen, Me impresionó, la calidad de la imagen, el sonido, absolutamente todo. Bueno, cuánto nos alegramos. Ya vamos a buscar ese corto, tal vez mañana podemos hacerlo, lo voy a buscar con tiempo en la web de Prensa Santiago, donde tiene este material, Charlie, que siempre sube, súper interesante cuando encuentra estos personajes por ahí desconocidos que hablan sobre esta realidad de la energía en la República Argentina. Lo acaba de anunciar. En un ratito podremos localizarlo. Mañana lo vamos a preparar sin duda. ¿Sabe qué nos olvidamos hoy, Carmen? Tenemos la columna de nuestro economista. Así que bueno, vamos a ver de qué nos habla hoy el economista Batista aquí en la Editorial Stream.
No me Dato de diga. inflación mayorista 0.8, el gobierno festejó este dato y habló de que por fin la inflación empieza con 0, algo, pero en realidad la inflación minorista empezó en 2,2. Si bien es un dato muy importante, la mayorista está desanclada de la minorista y es la tercera vez que en el gobierno de Javier Milei la inflación mayorista está por debajo de 1, en 0, algo. También pasó en el gobierno de Alberto Fernández y también pasó en el gobierno de Mauricio Macri. Bien, es un dato importante, no es contundente y ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, pero cuando uno hace doble clic en la inflación mayorista se encuentra con algo. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán hizo que se desplome el precio del crudo, bajando de $100 a $80, y fíjense que en promedio en el mes de julio fue 9.2 la caída en negativo del petróleo, lo que hizo que este resultado de 0,8 sea posible, fruto de la caída fundamentalmente del crudo. Al mismo tiempo, los insumos difundidos que dependen del petróleo, como químicos, plásticos y cauchos, también tuvieron una suba muy limitada y estuvieron generalmente en el 0, algo. Ahora, si uno mira lo que pasó con el resto de la inflación mayorista, fíjense que de los 27 ítems que mide la inflación mayorista, 7 estuvieron por debajo de 1, 7 estuvieron entre 1 y 2 y 13 estuvieron por arriba de 2 y de 3%, con energía eléctrica subiendo 5.8. Otro punto muy importante es que el dólar en julio estuvo todo el mes anclado, arrancó el mes de julio en 1.487 y cerró en 1.488. Esa estabilidad del tipo de cambio como anclaje antiinflacionario fue muy funcional para lograr ese 0,8. Y en tercer lugar, la necesidad de rotar stock por parte de las empresas también influyó en este dato de inflación mayorista. En conclusión, el dato de inflación 0.8 es muy bueno, pero no es un predictor de lo que va a ocurrir en el futuro con la inflación. Si te pareció importante toda esta información, te invito a seguirme en todas mis redes sociales, @cpnmatibatista y cpnmatibatista.com. Muy bien, la columna económica de Sergio Batista, por supuesto aquí en la mañana del editorial Stream. Habitualmente los días jueves tenemos este comentario económico incisivo de Sergio Batista. Bueno, nos está llegando material judicial. Esto tiene que ver, y Carmen lo va a mostrar en un segundo. Se trata de la ampliación de la declaración de la cajera que estuvo detenida en FUR Automotores por el delito de estafa. Graciela Alejandra Moyano, de 44 años, 17 años de servicio dentro de la empresa, decidió hacer una ampliación de su declaración. 16 años para ser más exacto aproximadamente. Rotó en diversas áreas, prestó funciones en áreas de planes de ahorro, compartió el trabajo con el contador Gerardo Caro. También se desempeñaba en ese tiempo el señor Guillermo Bustamante. Hace 5 años atrás solicitó el pase al área de contaduría, donde se desempeñaba realizando conciliaciones bancarias y algunos impuestos. El jefe de área en ese momento era Denise Figueroa, refiriendo que ella ya había ingresado hace 2 años a ese lugar. El gerente general era Gerardo Caro, Caro fue jefe de venta, instruyendo a todos los vendedores del salón sobre la venta. Luego de trabajar bajo las órdenes de Caro, dice que vivió situaciones muy intimidantes. En su momento se presentaban como actos, ya lo voy a referir aquí, actos, voy a pasar a la segunda parte. Ella dice que bajo las órdenes de Caro vivió muchos actos intimidantes, exceso de confianza. En ocasiones le pasó la mano por su hombro, insinuaciones, ocasiones de invitaciones a compartir reuniones fuera de la oficina. Dice que nunca accedió y esto no le encuentra una explicación razonable. Después Caro dispuso que la declarante sea trasladada al sector de caja, que al pedir explicaciones su jefa directa, la contadora Figueroa, tampoco supo decirle. Después que falleciera una encargada de la zona de cajas, que fue Verónica Sorroche. En relación a su desempeño como cajera, dice que en reiteradas ocasiones Yado como Caro le solicitaron en calidad de jefe de la declarante que expida recibos provisorios por monto de dinero que en muchas ocasiones no eran recibidas en mano por la declarante. Es decir, no entraba el dinero, pero sí expedían los recibos. También que tiene conocimiento que Yado como Caro recibían, aparte de dinero en efectivo, cheques y dólares, y que luego aclaraban a la declarante cuánto sería el monto al que arribaba con esos movimientos. Refiere siempre que fue de ellos quien recibió este tipo de indicaciones, aclarando que el resto de los vendedores solamente lo hacía con la autorización de Yado o Caro. Agrega que estos dos últimos manejaban su propia cartera de clientes,
que muchas veces recibía estas indicaciones con la manifestación de que era un cliente de Matías o de Gerardo, por Matías Yado y Gerardo Caro, que en todos los casos siempre tuvo una comunicación fluida con la contadora Figueroa, mayormente telefónica o por WhatsApp, en donde le ponían conocimiento de todo el dinero que recibía en la caja para depositar. También recuerda que en algunas ocasiones había suma de dinero para depositar en la cuenta de la empresa que no figuraban en el sistema y que esos depósitos eran ordenados y autorizados por la contadora indicando el banco. Con relación a los dólares que se recibían en la empresa, que siempre la recepción era con autorización de Caro y que en muchas ocasiones quien disponía el cambio de esa moneda en la casa de cambio era Yado con acuerdo y autorización de Caro. Con relación a los cheques, refiere que nunca llegan a la caja por el cliente, sino por los vendedores. Con relación a las imputaciones, la declaración manifiesta que siempre eran los vendedores quienes les indicaban a qué preventa debían cargar el dinero. Agrega que todas las confirmaciones de depósitos se hacían vía mail, muy pocas por teléfono. Y en otro de los agregados, que ya voy a estar con la última parte de esta ampliación que hizo en sus declaraciones la cajera, dice finalmente que tenía muy buenos contactos con su esposa, que es abogada, se refiere a Caro, conocida como Noelia Especha de nombre, y que el 20 de julio que volvió a trabajar la suspendieron hasta el día jueves, no la dejaron entrar a la caja, y que inclusive notó que habían movido todas las cosas del lugar y que había cosas que no estaban. Que ese día Caro, en su presencia del abogado Martorell, Denis Figueroa y un escribano, le consultaron por los $1.500 que se habría llevado Yado, a lo que le refirió que era Yado quien llevaba los dólares a la casa de cambio con autorización de Caro. Que levantaron un acta que la declarante suscribió sin leer por recomendación de Martorell, agregando que la suspensión aplicada a la misma era preventiva con goce de sueldo. Finalmente agrega que nunca en toda su trayectoria de la empresa realizó algún tipo de acto fraudulento, que nunca tocó una moneda de la caja y que siempre tuvo muy buenas referencias como trabajadora de la firma, que incluso obtuvo reconocimientos por ello. Esta es la ampliación que hizo la cajera detenida por el caso de la estafa, con 16 años, como dice ella, de desempeño en FUR Automotores. Graciela Alejandra Moyano, 44 años, esta ampliatoria donde indica que todas las órdenes se han recibido de la voz de Matías Yado, jefe de venta, y del gerente general Gerardo Caro. Yado lo culpa a Caro, Caro lo culpa a Yado y a dos dueños de la empresa y a un auditor. Tiran y revolean la media para todos lados. Pues claro, hay más de 5.600 millones de pesos en juego. Esto es la estafa. Y esta es la actualidad judicial de este caso. La acabamos de presentar con material exclusivo aquí en la Editorial Stream. 11:28 de la mañana, hacemos una pequeña pausa. Tenemos más información que nos llega desde la Secretaría de Prensa del Gobierno y también alguna actualización judicial más de último momento. Ya volvemos.